Bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Carla y en esta ocasión les vengo a platicar sobre este libro que se llama Raíz que no desaparece de Almadelia Murillo. Almadelia Murillo es una escritora, periodista y guionista mexicana, de hecho ya creció en el Estado de México, y justamente ella busca hacer críticas sobre las situaciones que se viven en México y cómo nos afectan a raíz de generación en generación. Uno de sus libros publicados en 2022, que se volvió un éxito de ventas aquí en México, que se llama La cabeza de mi padre, justamente es un poco autobiográfico porque habla de cómo es crecer sin esta figura, la figura del padre, y justamente ella está marcada por esta ausencia durante toda su infancia. En ella buscaba cómo empatizar, cómo es crecer, crear una identidad a partir de esto, cómo nos afecta unos a otros, pero también cómo podemos conectar. Justamente este libro del que vamos a hablar hoy, que es A raíz que no desaparece, es una ardua investigación con los colectivos de las madres buscadoras aquí en México y busca cómo empatizar con este problema, darlo a conocer desde otra mirada, no tanto desde las cifras o de la mirada amarillista de los medios de comunicación, sino desde el lado más humano. Aunque mezcla ficción, porque sí, porque también es una novela y tiene símbolos de ficción que vamos a platicar después, es importante señalar que todas las historias son verdaderas porque este fue un trabajo de investigación con las mismas madres. Este libro habla sobre Ada, que es una madre buscadora que está buscando a su hijo Marcos, que desapareció, pero Marcos se comunica a ella a través de los sueños para indicarle en dónde está y que pueda ir pues a salvarlo y a encontrarlo. Y va de la mano de una periodista joven. Y esta periodista joven es donde se embarcan en este camino para descubrir qué está pasando y dónde puede estar Marcos. Vamos a saber si está vivo, si está muerto y qué fue de él. Pues justamente esta primicia es la que hace que veamos este otro lado, cómo es lo que sienten, cómo afecta a las familias, las desapariciones, ¿no? Cómo afecta también a nivel país, que es algo colectivo, no solamente es algo individual, cómo estas mujeres se unen unas con otras para encontrar a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, a sus hermanos. Y bueno, vamos allá, obviamente el tema principal de la novela, pues es las desapariciones forzadas como herida colectiva. Esa es la primicia del libro. Como contexto, porque la novela no da cifras, no es algo que vaya sobre estadísticas, pero para los que no son de México, esta es una problemática muy real porque es un país que está roto por la violencia y cada vez hay más desapariciones forzadas. Tan solo en el año pasado se registraron más de 130,000 desapariciones, básicamente que ocurren entre 30 y 40 al día, imagínense qué es eso, y los más afectados pues son los jóvenes, porque se hizo una encuesta o una investigación sobre quiénes eran los que más desaparecían y eran los jóvenes entre 25 a 30 años. Esto se dice que es obviamente para que trabajen en el crimen organizado, pero es forzado, trabajos, trata de personas, ¿no? También muchas mujeres y jóvenes desaparecidas para la prostitución, para violaciones, ¿no? Y este es un tema que critican mucho en diferentes libros, pero nuestra autora lo lleva al tema de fantasía en el sentido de que marca mucho que va a haber una esperanza, de que estas madres se van a reencontrar con sus hijos y que básicamente no están solas y que van a volver a verlos. ¿Por qué digo que es ficción en este sentido? Porque, bueno, son cosas que no suceden. Básicamente aquí en México tenemos una crisis enorme de forense, que hay más de 50,000 kits para analizar de personas desaparecidas que no se puede hacer, que cada vez se lo van alargando y se van juntando cada vez más kits de desaparición en que no pueden darle pues digna sepultura o ayudar a estas familias a que encuentren la paz de saber si ahí están sus familiares o no. Y la novela lo que busca es ver la otra cara de la moneda. Cómo se destruyen comunidades, familias enteras e identidades con estas desapariciones. No, más que nada ella busca
ver las emociones que se generan esto en las familias. Nos encontramos con una familia que es la de Ada, que está rota, porque ella es una mujer que tiene a su hija y a su nieto también, y los manda lejos, porque no quiere que le suceda lo mismo. A ella, al convertirse en una madre buscadora, vemos esta lucha que se juntan estas madres entre la ineptitud, el hartazgo, la apatía del Estado, cómo ellas se juntan, se vuelven excavadoras, investigadoras, rastreadoras, ¿no? Y defensoras de los derechos de los demás para poder encontrar a sus hijos. Cómo hasta a veces ellas saben dónde buscar y el gobierno les dice, no, por ahí no es, pero ellas saben que ahí es, ¿no? Pero obviamente tenemos un Estado que no las protege, que el Estado tenemos a veces que protegernos de ello, porque es bien sabido que también los militares, la policía, la marina, ha llegado a desaparecer personas en esto porque son culpables y no preguntan según ellos, han desaparecido mismos compañeros, esposos y nadie sabe nada y tampoco te ayudan porque ellos dan largas. Esta es la apatía y el hartazgo que se ha ido creciendo hacia el gobierno, de que no ayudan y entorpecen cada vez más, cómo culpan a la víctima en vez de al victimario. Y estas carpetas de investigación que cada vez se hacen más eternas, que ponen más trabas. Entonces, estas mujeres lo que hacen es unirse, crear sus propias redes de investigación, porque están conectadas por todo el país, porque obviamente las personas que a veces desaparecen en el sur, pues aparecen en el norte y viceversa. Y cómo ellas están comunicadas, están armando estas redes para darle como solución a una problemática muy fuerte aquí en nuestro país. Es por eso que en la novela se centra mucho en Ada, que ella es una madre buscadora, pero esta es lo que tiene Ada, es que a partir de los sueños y cartas que le envía Marcus y las deja en los árboles, porque este es el simbolismo, los árboles. Los árboles son un eje central en la novela, porque por los árboles se habla. Estas raíces que vienen de la tierra, porque ahí estará ahí su hijo, si es que está ahí, quiere que le hable porque ella lo sueña y habla con él y le dice, mamá, me tienes que venir a buscar, el árbol es así, el sembradío, está pudriéndose, esa es la palabra. Entonces Ada empieza a buscar junto con nuestra joven periodista árboles, lugares donde los árboles están muriendo. Entonces ella se hace amiga de un abogado en la fiscalía y él le va a ayudar a darle la información porque sabe que no están las pruebas todas, alguien está ocultando pruebas. Y es por medio de estos sueños, este labor de investigación y de Ada y nuestra periodista junto con el abogado, que vamos a descubrir qué pasó realmente con Marcos. Y vemos cómo esta familia se está perdiendo y está perdiendo su identidad. Ada a lo largo del tiempo tiene Alzheimer y está olvidando partes de su vida, pero no importa lo más importante, que es su hijo, que es Marcos. Y nos encontramos con personas muertas de miedo, pero con esta de decir, ya no me pueden quitar nada, ya no tengo nada que me puedan quitar, nada que me puedan hacer porque les han quitado lo más valioso, que son sus hijos. Entonces solo queda seguir adelante y luchar para encontrarlos. Es por eso que creo yo que nos dicen que es algo colectivo, que nosotros mismos a lo largo del tiempo hemos normalizado realmente las palabras y los sucesos de violaciones, desapariciones, secuestros, matanzas, y lo vamos normalizando porque es tan común y cotidiano que ya es, bueno, ya pasó, no me está pasando a mí o no le pasó a alguien muy cercano a mí, pues ahí está. Y a veces no queremos nombrarlo, no queremos decirlo porque lo vemos como algo lejano, pero la realidad es que cada vez más personas conocemos a alguien que han sufrido violencia o han sufrido un robo, por ejemplo, que les ha pasado algo, o conocemos a alguien que desapareció y no saben dónde está, que ha sido víctima tal vez de feminicidio, de una violación. Y antes creo que las personas tendían a ignorarlo, pero ahora con este bombardeo de información que son las redes sociales, estamos un poco más conectados unos a otros y podemos enterarnos un poco más y al instante sobre lo que está pasando. Pero también si bien es
sabido que los medios de comunicación grandes también solo informan sobre algunas cosas y no dan todos los contextos. Y también hay un sesgo en el cómo se manifiestan las noticias. Por ejemplo, a lo que me refiero es que si desaparece dos hombres, uno moreno, indígena, de bajos recursos, el discurso siempre es que era un ratero, que era un drogadicto, que era, no sé, un mal padre si tenía hijos, ¿no? Que básicamente se lo buscó y que nos estaba haciendo un favor en desaparecer porque no le aportaba nada a nuestra sociedad. Pero en cambio, si desaparece alguien de un sector más alto económicamente, que es rubio, que tenía un trabajo, por decir, estable, que tenía una familia estable, pues ¿qué decimos? Pobrecito, ¿cómo esta persona puede desaparecer? Y nos da miedo y queremos como ayudar, pero ¿por qué no podemos ayudar al otro? Ambos están sufriendo por esto, ambos tienen familias, familias que se van a deshacer por esta situación, familias que van a sufrir independientemente, porque aquí no creo es el criticar unos a otros, más bien es criticar cómo se dan esas noticias, porque al final los dos son hombres, sean buenos hombres o malos hombres, no tendrían por qué desaparecer en el país, no importa cómo sean o cómo seamos todos, no tendríamos por qué tener miedo de salir un día a la calle y no regresar a nuestras casas, de sufrir violencia y también este miedo de sufrir la violencia por parte de las autoridades que se supone que tienen que cuidarnos. Esta es una problemática súper real, con testimonios que maneja la autora en el libro, porque hay testimonios reales de personas que lo cuentan sus familiares de cómo desaparecieron y es personas que están caminando. Simplemente fue el momento y el lugar equivocado. Pero ¿por qué tendríamos que vivir así en cuidarnos de esos momentos? También vemos esta indiferencia social justamente a unos y no a otros. Y creo que como sociedad tendríamos que unirnos y decir, oigan, esta es una súper problemática, tenemos que apoyarlos unos a otros, porque no es pelearnos porque uno sea bueno o malo, simplemente es, no tiene por qué pasar esto, ¿no? Y es por eso que la autora maneja esta parte de ficción en el sentido que nos habla a través de los sueños a nuestra protagonista y los árboles son el mecanismo, ya que el árbol representa la memoria, la vida, ¿no? Las raíces es nuestra memoria, nuestras heridas, nuestras raíces, de dónde venimos, ¿no? Y estos sueños representan toda nuestra resistencia emocional, por decirlo de una forma, de conectarnos unos a otros, de poder comunicarnos, esta vida entre la vida y la muerte, ¿no? Que también son los sueños y la tierra, porque es cómo se comunican. Creo justamente que por eso la autora lo hace así, para llevar un poquito más llevadero este tema tan difícil, tan emotivo, que es un libro que en serio te hace empatizar, de darnos cuenta cómo sufren muchas personas, que obviamente yo no le deseo a nadie que pase por esta situación, pero conocer estas historias nos hacen empatizar, nos hacen ya no voltear la cara cuando alguien está sufriendo por esto, como poner un poco más de atención a lo que está pasando en el país, porque es una crítica muy dura a lo que está pasando en México. No, como les decía, es una problemática muy real que los medios de comunicación muchas veces quieren disminuirlo, ¿no? Como hay personas que les dicen, no denuncies, ¿no? Porque obviamente si denuncias, pues queda registrado y eso lo tienen que documentar. Y obviamente si las personas no denuncian, no dicen, pues, ¿qué decimos? No, pues el país ya está mejor, el país ya no tiene tanta violencia, pero esa no es la realidad. Hay muchas comunidades donde no se documentan, ¿no? O no se documentan asesinatos, desapariciones, y que decimos, no, pues esa comunidad es muy segura, pero la realidad es que no, simplemente no tienen el apoyo del Estado, de la policía, para poder buscar a sus personas y se crean estos colectivos. No, es por lo que impacta tanto esta novela. Y en serio deseo que la lean. La verdad es una novela que se lee rapidísimo, porque siempre quieres saber qué está pasando. Los personajes son entrañables. Vemos personas que pasan por todas estas emociones, porque son emociones muy fuertes que van pasando, pero al mismo tiempo esta esperanza de siempre
llegar a encontrar a sus familiares. Entonces les recomiendo esta novela si ya la han leído o han leído otra cosa de la autora, porque la autora tiene libros maravillosos. Entonces, pues déjenmelo saber y por aquí nos vemos.